Bienvenidos, compañeros, a otro programa más de Universo UNED Derecho. Os comunico que por fin he acabado el máster de acceso a la abogacía. Ayer tuve mi exposición del trabajo de fin de máster y salió todo bien, así que doy mi etapa en la UNED por concluida. Ya solo me queda abordar el examen del Estado, que bueno, le tenemos el 6 de abril, pero ese ya es menos complicado y me trae menos quebraduras de cabeza. El tema de hoy va a ser la forma de abordar el TFM. Ya sé que hice un programa anteriormente, pero aquí voy a abordar la metodología del TFM. Es un audio importante, así que os aconsejo que lo escuchéis. A la hora de realizar el trabajo de fin de máster he tenido muchos problemas, básicamente porque no sabía cómo hacerle, cómo abordar, cuál era la metodología a seguir para tener un buen trabajo que presentar. El trabajo de fin de máster es un trabajo de investigación, de investigación profunda. Por eso os aconsejo que el tema que vayáis a elegir os guste y os apasione. Es un consejo muy importante, ya que si escogéis un tema que no os guste, se os va a hacer muy cuesta arriba a la hora de hacer este trabajo. Os voy a indicar la estructura que he llevado yo a cabo a la hora de hacer mi trabajo. Lo primero que tenéis que poner en la primera hoja es una portada donde pues ponéis el símbolo de la UNED, el máster de acceso a la abogacía, trabajo fin de máster y vuestro título. Más abajo la línea del tema que habéis escogido, por ejemplo, derecho civil, derecho procesal y la fecha de entrega. En mi caso fue el 4 de febrero de 2019. Más abajo a la izquierda vuestro nombre y el nombre de vuestro tutor. Acto seguido dejáis una página en blanco y a continuación ponéis la misma portada que habéis puesto anteriormente, los mismos datos, exactamente igual. Lo que pasa que al pasar esa portada ya no va a haber una hoja en blanco, así que a partir de ahí es donde empieza vuestro trabajo. Podéis poner una frase célebre que queda muy bien en la siguiente página después de la portada, que la verdad es que queda bastante bien. Y luego tenéis que empezar con el índice de contenidos, donde enumeráis los epígrafes que vais a introducir en vuestro trabajo y el número de página donde están esos epígrafes. Por ejemplo, introducción, puntos suspensivos, página 10. El siguiente apartado son las abreviaturas que vais a utilizar en vuestro trabajo. Por ejemplo, TS, Tribunal Supremo. Ponéis las iniciales y a continuación lo que significan esas siglas. Luego yo he puesto en mi caso un resumen que no es obligatorio, pero queda muy bien, el abstract del trabajo. En ese resumen tiene que haber unas 150 a 200 palabras, donde tenéis que resumir en esas pocas palabras todo vuestro trabajo. Es decir, los objetivos de vuestro trabajo, un poco de vuestra estructura y el por qué lo habéis elegido. A continuación, palabras clave en esa misma hoja y el abstract en inglés. Es decir, el mismo lo que habéis puesto en el resumen, pues traducido al inglés. Y abajo las keywords, que son las palabras clave. A continuación, tenéis que abordar la introducción. La introducción es la parte más importante de vuestro trabajo. Yo no me percaté hasta que mi tutora me dijo que tenía que modificar entera mi introducción, ya que no se ajustaba a los requisitos exigidos para este tipo de trabajos. ¿Qué tenéis que poner en la introducción? Bueno, en la introducción tenéis que poner la justificación del por qué habéis elegido ese tema. Por ejemplo, debido a los problemas que está suscitando este tema y que están afectando a la sociedad, es por eso que he elegido este trabajo. Cosas así, una justificación de ese trabajo. A continuación, tenéis que abordar el por qué habéis elegido esa línea de investigación o ese tema. Otro ejemplo que os pongo, pues tratarse de un tema de actualidad, porque está habiendo, porque lo he visto en mis prácticas de despacho, que este tema está suscitando demasiados problemas que no han sido resueltos. Cada uno lo que considere. A continuación, abrimos otro apartado dentro de esa introducción, donde vamos a hablar del objeto
y la metodología utilizada. El objeto son los objetivos a los que queréis llegar con vuestro trabajo o con vuestra investigación. En mi caso he puesto un objetivo general y varios objetivos complementarios. Eso cada uno como queráis. Tenéis que tener claro ese objetivo de trabajo antes de empezar a realizar ese trabajo, como es lógico. Así que pensar bien en ese objetivo. También podéis poner cómo vais a enfocar vuestro trabajo para llegar a esos objetivos que os habéis marcado. A continuación, en ese mismo apartado, podéis hablar de la metodología. Ejemplo, para llevar a cabo la investigación ha sido necesario consultar bases de datos bibliográficas como Aranzadi, VLES, que me han llevado a consultar o me han permitido acceder a revistas especializadas sobre este tema. Enumeréis esas revistas, las principales. También que os habéis apoyado en monografías, artículos doctrinales, jurisprudencia, cuadernos de trabajo, libros, monografías. Lo que hayáis usado a la hora de realizar vuestra investigación. Y por último, tenéis que resumir la estructura de vuestro trabajo. Simplemente un resumen de los epígrafes que hay dentro de vuestro trabajo y lo que vais a tratar en ellos. Terminando, por ejemplo, con que se abordarán al finalizar este trabajo a las conclusiones llegadas a cabo con mi investigación y se expondrá la bibliografía utilizada. Esa es la introducción. Os aconsejo que la introducción sea lo último que redactéis. La introducción tiene que tener relación con las conclusiones. Es decir, leyendo la introducción sin leer lo que es el eje central de vuestro trabajo, tiene que ir en concordancia con vuestras conclusiones. Eso es muy importante. De hecho, conclusiones, introducción, lo más importante, recordad. Pasamos al marco o al eje central de vuestra investigación. Aquí es donde vais a exponer los problemas jurídicos sobre el tema que habéis elegido. Recordad que estamos ante un trabajo de investigación. Tenéis que aportar algo. Es por ello que tenéis que elegir un tema que tenga una base de problemas jurídicos, es decir, que podáis abordar y que haya demasiada o bastante bibliografía sobre ese tema. No tenéis por qué citar todo el tiempo en el texto. Tenéis que escoger las ideas de otros autores, plasmarla en vuestro texto con vuestras palabras y abajo en nota de pie de página poner de dónde habéis sacado esa idea. Concretamente, incluso tenéis que poner la página de dónde habéis sacado esa idea y de qué revista, de qué año es la revista, qué número de revista o de qué sentencia la habéis sacado esa idea, incluso la sección y la sala del tribunal que haya dictado esa sentencia, fundamento jurídico, etc. Es importante. La bibliografía tiene que ser muy amplia. Os pongo mi ejemplo. En un trabajo de 55 páginas he usado 130 citas. Yo os aconsejo que sean más de 80 citas las que uséis. Luego, dependiendo de la extensión de vuestro trabajo. Pero cada afirmación que hagáis en vuestro trabajo tiene que ir sustentada en una idea que ha dado otro autor. Una idea válida. Y tenéis que poner de dónde habéis sacado esa idea. Ese es el resumen del marco del eje central de vuestro trabajo. Plasmar ideas de otros autores que, claro, que tengan sentido con lo que estáis investigando. Y recordad, mucha bibliografía, es lo que quieren, mucha bibliografía. El trabajo no es un trabajo personal. Yo me quería que sí, pero en realidad no lo es así. Es lo que dicen otros y basarse en las ideas de otros. ¿Ridículo? Sí, a mí me parece ridículo, pero es así. Porque en realidad el trabajo no es tuyo. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Pasamos a las conclusiones. El eje central de mi trabajo, para que os hagáis una idea, pues son unas 35 páginas. Conclusiones. Las conclusiones también son importantes. Junto a la introducción, lo más importante del trabajo. ¿Qué tenéis que abordar en las conclusiones? Aquí sí que tenéis que dar vuestra opinión personal. En el eje central de vuestro trabajo, como ya os he dicho, opinión de otros, afirmaciones correctas de otros autores o conclusiones sacadas de sentencias o de jurisprudencia. En cambio, las conclusiones tenéis que
tenéis que plasmar vuestra opinión personal. En este apartado es donde vais a realizar esas conclusiones con respecto a los objetivos marcados. Si habéis logrado esos objetivos, cómo los habéis logrado, si queda algún problema sin resolver, ideas para resolverlo, etcétera. Las conclusiones tienen que estar enumeradas, por ejemplo, en números romanos, en mi caso lo he enumerado, pero como vosotros queráis, pero tienen que estar enumeradas, ser concisas y no deben ser muy largas. Unas conclusiones en mi caso son de 3 páginas. 2 páginas y media. No os debéis de alargar en las conclusiones. Simplemente aquellas que os hayan llevado a lograr vuestros objetivos. Y por último, la bibliografía. Otro asunto importante. Mucha bibliografía. Aquí tendréis que poner todas las revistas, todos los libros y monografías que habéis utilizado. En mi caso, lo he estructurado en 3 partes. En una primera parte he puesto libros, revistas y monografías. He puesto 64 autores, en total 10 páginas de bibliografía. Debe ser extensa. No tiene por qué haberse usado a lo largo del trabajo. También pueden ser algún libro que hayáis consultado o alguna revista que hayáis consultado y tal. En un segundo apartado he puesto jurisprudencia, las sentencias que he usado. Siempre marcando el tribunal, la sección, la sala, si es de lo civil, si es de lo penal, de lo contencioso administrativo, sentencia, el número de sentencia, por ejemplo, en mi caso, en este 2224/1994, de 5 de abril de 1994. Y luego he puesto el ECLI, que se llama, que es el número de referencia. En este caso, la he buscado de Zendog, es ese número de referencia. Y por último, he puesto los sitios web que he consultado. Mi tema ha sido un tema de actualidad, así que me he basado en algunas noticias de prensa que he sacado de internet y es lo que he puesto. A la hora de marcar esos sitios web, pues tienes que marcar el título de la noticia, por ejemplo, el año, el periódico digital y el link de esa noticia y cuándo es la última vez que lo habéis visitado, por ejemplo, el 12 de febrero de 2020. Y esa es la estructura del trabajo. ¿Qué problema? ¿Cuál es el problema que hay aquí? El problema es que no vais a tener prácticamente unas directrices claras a la hora de realizar este trabajo. Es por ello que estoy haciendo prácticamente este audio. Los tutores tienen mucho lío, tienen muchos trabajos que tutorizar, tienen exámenes que corregir del grado y algunas veces algunos tutores pues no hacen todo el caso que deberían a algunos de sus alumnos, si bien puede ser por una causa de exceso de trabajo. Es por ello que yo os aconsejo que empecéis vuestro trabajo, le mandéis un borrador pequeño de 20 páginas, con portada, con el índice y tal, a vuestro tutor, y que os conteste si vais bien o si vais mal. El problema que he tenido yo es que empecé a hacer un trabajo y no tuve esas directrices y a última hora pues tuve que empezar otro radicalmente y he tenido muy poco plazo para realizar mi trabajo de fin de máster. Pero yo creo que con las indicaciones que os estoy dando aquí podréis hacer un buen trabajo. ¿Qué tenéis que hacer cuando ya tengáis encaminado vuestro trabajo? Bueno, hay 3 plazos. El primer plazo es el de enviar a vuestro tutor vía correo electrónico, que no se os olvide, vía correo electrónico, un borrador provisional de vuestro trabajo. A ese borrador provisional, vuestro tutor os contestará si está bien, si está mal, qué correcciones debéis hacer y qué apreciaciones, según él, apreciaciones del tutor de vuestro trabajo. Haced caso a lo que os diga vuestro tutor. Cambiad todo lo que os diga vuestro tutor. Es importante. Una vez que hayáis hecho esas correcciones, acto seguido se abrirá una tarea en ALF, en la plataforma de la UNED, donde tendréis que subir vuestro trabajo o vuestro borrador definitivo, con esas correcciones. A lo que vuestro tutor os contestará con un informe. Puede ser favorable o desfavorable. O favorable condicionado. ¿Qué significa favorable condicionado? Pues que tienes que
marcar o tienes que realizar todas las correcciones que te dice tu tutor en ese informe si quieres presentarlo a exposición pública, si quieres ir a la exposición oral del trabajo de fin de máster. Aunque el informe sea favorable, os pueden hacer correcciones a vuestro trabajo y, como ya os he dicho antes, hacerlas todas lo mejor posible. Una vez que tenéis ese informe favorable, pues ya podéis subir vuestro trabajo definitivo a la plataforma ALF. Junto a ese trabajo definitivo, en tarea aparte en ALF, se abre pues la tarea propiamente dicha, donde tendréis que subir no me acuerdo cómo se llama, es un documento, no me acuerdo. El documento de autoría, es decir, un documento firmado que diga que vuestro trabajo es vuestro, que lo habéis hecho vosotros y que no habéis cometido plagio. Es aquí donde vuestro trabajo pasará por el programa antiplagio. No suele dar plagio. Si habéis citado bien, habéis puesto vuestras notas a pie de página, todas las afirmaciones que habéis hecho a lo largo de vuestro trabajo tienen una sustentación que se ha puesto abajo en pie de página, no tenéis que tener ningún problema. Podéis pasar vuestro trabajo por algunas páginas web que detectan el plagio. Puede ser plag.es, www.plag.es, es una buena página, si bien su programa es mucho mejor. Esos son los consejos que os doy básicamente con respecto al trabajo escrito. Ya sabéis que el TFM consta de dos partes, la parte escrita y la exposición oral. Este es el momento más temido por todos. Cuando digo por todos, es por todos. Si bien es cierto que hay algunas personas que a la hora de hablar en público pues tienen más habilidad que otras. Bueno, pero es un momento de estrés y es un estrés que es normal. Así que no empecéis a tener esos pensamientos negativos de me voy a quedar en blanco, ¿qué voy a decir? ¿Me va a temblar la voz? No, intentar pensar en positivo, no es para tanto. Claro, lo digo ahora que ya lo he pasado, pero yo también lo he pasado mal. Esos nervios los he pasado. Así que, pero es normal porque en nuestro país desde pequeños nunca nos han dado esas habilidades a la hora de hablar en público. En otros países, como en Estados Unidos, es tarea habitual que un niño salga a hablar en público. En cambio nosotros no, nosotros decíamos la lección en 3-4 minutos y te sentabas. En esos 3 o 4 minutos que además son los peores, es cuando más nervioso estás. Eran bastante crueles nuestros profesores. ¿En qué consta la exposición oral? Bueno, la exposición oral son máximo 12 minutos. ¿Qué tenéis que decir? Bueno, lo que tenéis que decir es la introducción de vuestro trabajo. Introducción, estructura y conclusiones. La introducción, como lo que os he dicho antes, por qué habéis elegido ese tema, qué justificación tiene, qué enfoque le habéis dado, el porqué de vuestra investigación. En la estructura, bueno, perdonad, la metodología también es importante que la abordéis en la exposición oral. La estructura del trabajo, qué epígrafes habéis sustentado, en qué epígrafes habéis sustentado vuestra investigación, y más o menos decir un poco qué habéis abordado en cada epígrafe. De forma muy resumida. Recordad que son 12 minutos máximo. Yo hice 8 minutos. 8 minutos. Sobra con eso. No preparéis una exposición muy complicada, con frases muy complicadas. Frases cortas. Pararos en cada punto cuando habléis. Estar tranquilos en la medida de lo posible, claro. Y las conclusiones en las que habéis llegado. Un resumen de las conclusiones. Y también os aconsejo que deis vuestra opinión personal. También los objetivos que os habéis marcado, pero eso en la introducción, que se me había olvidado antes. Empezad con una frase, por ejemplo, con la venia del tribunal. Quería dar las gracias a los miembros del tribunal por estar presentes hoy aquí. A continuación paso a exponer mi trabajo de fin de máster que lleva como título tal. Al terminar, volver a dar las gracias. Tras la exposición vertida, pues me pongo a disposición del tribunal para que formule las preguntas que considere oportunas. Asimismo, no sin antes, pues agradecerles su tiempo por haber escuchado mi exposición. Algo así, la frase que se os ocurra. Llevar un guión. El guión es importante. Un guión resumido, una página con dos caras, no más, no llevéis el trabajo entero escrito. Simplemente un guión por si acaso tenéis que mirarle
si perdéis el hilo de la exposición. Un truco que ayuda a hablar más pausado, pues os lo voy a decir. El guión, estructurarle en apartados. Exponéis el primer apartado, miráis al guión, aunque realmente a lo mejor no lo estáis mirando, pero mirad al papel. Empezad el siguiente apartado. Volver a mirar el papel. Así hablaréis más pausado y si en algún momento os perdéis, pues solo con mirar la palabra clave de ese apartado os vais a acordar o vais a saber qué decir en ese momento. Una vez en Madrid, ya sabéis que la exposición se hace en Madrid, bueno, os asignarán un aula, acudís a Madrid a tal fecha, a tal hora, tal aula, y bueno, pues allí saldrá un miembro del tribunal, dirá vuestro nombre y entraréis. ¿Cómo es la sala? Bueno, hay muchas salas, os hablo de cómo era mi sala en la que estuve. El tribunal es una mesa grande, una mesa de conferencias grande. El tribunal sentado, los 3 miembros del tribunal en una parte de la mesa. Y en la otra parte, yo sentado. Es decir, la exposición mía fue sentado. Si queréis hacerla de pie, bueno, yo no quise hacerla de pie, podéis hacerla de pie, eso le decís a los miembros del tribunal y os ponéis de pie y decís vuestra exposición. Una vez concluida esa exposición, os harán unas preguntas. Sinceramente, a mí no me hicieron ninguna. A la mayoría de los compañeros no les hicieron ninguna pregunta. Simplemente hicieron algunas apreciaciones de mi trabajo y ya está. Decid a todo que sí, tampoco os molestéis en rebatir. Podéis caer mal al miembro del tribunal. Así que es mejor decir sí y ya está. A todos sí. ¿Qué más os da a vosotros que rebatan vuestro trabajo? Si en realidad lo que queréis es terminar y ya está. Bueno, si a esto le ha parecido mal, pues bueno, ¿qué vamos a hacer? Vosotros habéis hecho vuestro trabajo con vuestras ideas y ya está. Ni os enfadéis con el miembro del tribunal ni nada. Hablarles educadamente. No es tan formal como yo me imaginaba. Yo creía que iban a ser 3 jueces que iban a estar mirándome de frente, intimidándome, pero no es así. Es muy, muy informal, muy coloquial. De hecho, en algunos momentos, una vez acabada la exposición, pues te ríes, hablas con el tribunal. La verdad es que fue una buena experiencia al final. Por eso que os digo que lo que está en vuestra cabeza siempre es peor que lo que verdaderamente es esa situación. ¿Qué más deciros sobre la exposición? Ensayad en casa, poneros enfrente del espejo, poneros el micrófono del ordenador, la webcam delante de vuestros familiares, delante de vuestras parejas. Ensayad y ya está. Es el mejor consejo que os puedo dar, que ensayéis. El tribunal comprende que estáis nerviosos. El que os tiemble la voz al principio es normal. A muchos nos pasa. Luego ya os vais tranquilizando, según vais viendo que esa exposición va mejor. Y el tribunal lo comprende. También se fija en el lenguaje verbal, intentar gesticular con las manos, con los brazos, gesticular, no de manera agresiva. No abráis así los brazos de pronto, ni como si estuvieras intimidando al que tienes enfrente, sino de forma tranquila. Perdonad. Un truco es que os llevéis un bolígrafo. Agarrar ese bolígrafo con las manos y transmitir esa ansiedad al bolígrafo. Eso ayuda bastante. Y yo creo que no se me ha quedado nada en el tintero sobre este asunto. Bueno, que no os dirán la nota al acabar, pero sí os dirán si sois apto o no apto. Sinceramente, si os han cogido el trabajo escrito, vais a aprobar. Así que no os martiricéis tanto con la exposición oral. Nada, solo desearos buena suerte a todos aquellos que vayáis a afrontar esta asignatura, ya sea ahora en junio o el año que viene, y espero que estos consejos os ayuden, ya que yo creo que es junto con el primer programa que he hecho, es para mí el más importante y el más necesario que he realizado y que más puede ayudar a los compañeros. Sin más dilación, pues nos vemos en el siguiente podcast. Espero poder hacer programas más asiduamente. Y nada, suerte a todos.